nivelamos energéticamente esas cargas también en la hipnosis y nos lo mostraron luego en los caballos, Mm. en tu constelación familiar de una forma, o sea, interpretativa, literalmente hablando. Y sí, es muy poderoso. Fue impresionante cómo en la hipnosis lo que yo estaba viendo era la familia detrás de mamá y papá como un triángulo. Todos los ancestros entregándole esa energía femenina y masculina niveladamente en iguales proporciones a Pío. Y en los caballos se alinearon exactamente de esa misma manera. Mm. Todos hicieron un triángulo mirándolo a él en sus representaciones familiares, pero era un triángulo perfecto que yo decía, ¿cómo pueden estar? O sea, ¿cómo puede estar? Se pueden organizar así los caballos que estaban ahí libres, comiendo, no sé qué, y se fueron organizando uno detrás del otro, formaron un triángulo y fue como, wow, qué impresión. Tiempo después, te puedo decir que casi un año después, volvimos a contactar con la empresa y nos dijeron, ustedes no saben el cambio que tuvo este personaje a partir de esa vaina que hizo allá con ustedes Se con los nota. caballos. Hicieron magia. El tipo es otro y las cosas funcionan muchísimo mejor. Entonces, fueron varios días en donde cada día se movían cosas. Entonces, cuando un día era con caballos, después hacíamos una sesión de movimiento, de sanación energética, de meditación, de respiración, de alimentación consciente. También hicimos muchas cosas, de contacto con la naturaleza, con unas cuevas, con unos lugares súper mágicos, con los caballos, con todo. Entonces, Una es que es ceremonia como tener un espectacular paquete también en que donde no... tú empiezas y no paras y transformas y ves y entiendes y liberas. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast favorito, Trascendental. Mi nombre es Mauricio Beltrán y esta noche tenemos un invitado muy especial, un amigo de corazón, Pío Gómez. Hola Pío, ¿cómo estás? Hola Mauricio, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a este espacio tan maravilloso que tienes. Gracias a ti por Bueno, venir. Pío, claro que sí. como ya algunos de ustedes saben por lo que puse en Instagram para invitarlos a que vinieran a ver el envío, Pío es hermano de Pía. Ya ella estuvo invitada acá por nosotros y pues me encantaría que nos cuentes, Pío, cómo es tu historia, de dónde viene Pío, qué es lo que hace. Cuéntanos a fondo toda tu historia. Pues bueno, mi historia es un poquito larga, pero voy a tratar de resumirla. Mm, a ver, mira, te cuento yo desde muy chiquito, desde muy temprana edad. Digamos que tuve un episodio, llamémoslo, de salud, en donde desde muy pequeñito tengo un tema que me descubren en mi hígado, en donde pues nadie sabía cómo qué era la cosa, mis papás súper angustiados, porque aquí en Colombia nadie sabía pues qué me pasaba. Pues total, me llevan, gracias a que tuvieron la posibilidad de hacerlo en ese momento, yo tenía entre 4 y 5 añitos, y me llevan a Estados Unidos a hacerme, digamos, todo un estudio, a ver pues qué me estaba pasando, ¿cierto? Y entonces a raíz de la enfermedad, te cuento esto porque para mí fue muy importante, digamos, todo el tema de la salud y siempre lo ha sido, y más desde ese entonces que desde muy temprana edad me voy y me desconecto un poquito de mi mundo aquí en Colombia, de mis amiguitos del jardín, de mi familia y de todo, para irme a someterme, digamos, a exámenes durante muchos meses. Tema que a mí me empieza a cautivar un poquito todo el tema
con la salud, con los médicos que me atendieron también, siempre pendientes de mí. Y ellos como que desencadenaron en mí un amor por esta profesión, por la medicina, digamos, todo el tema de la salud, sobre todo desde lo físico. Pero como para resumir muchísimo la historia, mmm, ahí yo creo que comienza un tema muy importante de amor por estas personas que entregan su vida al cuidado de los demás, al bienestar, a la salud. Entonces, pues muchos años después, yo ya después de estar tiempo en tratamientos por fuera del país, aquí en Colombia, pues todo el tiempo en un seguimiento que duró hasta mis 14 años, hasta mi adolescencia, en donde siempre tuve limitaciones y temas como que me limitaron de alguna manera. Años después, cuando me graduó del colegio, siempre había querido estudiar medicina, justamente por esta pasión que yo te cuento. Además que me parece que pusieron el nombre tuyo a una ala de allá de ese hospital que me cuentas, ¿cierto? O algo así me contó Sí, Pía. por allá me tuvieron, pero es que imagínate, un niño de 4 años, yo era juiciosísimo, todo el día me mantenía enchuzado, no, pues y duré allá, yo te puedo decir que estuve prácticamente entre 8 meses y casi un año, ¿no? Entonces en el hospital pues yo era el famoso, tan así que hicieron, bueno, un experimento que nunca habían hecho conmigo con un tema que se llamaba glucogenosis storage y era una enfermedad muy nueva. Entonces fui como un ratoncito de laboratorio. Entonces le pusieron un nombre a un pabellón de allá del Bellevue Hospital. Entonces, bueno, otra vez me voy como a la parte donde yo ya me gradúo incluso del colegio y siempre había tenido el deseo de estudiar medicina. Comencé a hacerlo, estudié más o menos, estuve poco tiempo, como un año y medio, entre premédicos, alcancé a entrar a la carrera y mira, surgió algo que fue como un desencanto. Tuve ahí alguna conversación algún día con alguien que era muy amigo mío de los docentes y tuve un desencanto y digamos que le di un vuelco a mi vida. Decido, digamos, dejar de lado la medicina, me pongo a estudiar mercado de publicidad, me voy a España, bueno, trabajo en mercado de publicidad unos años aquí en Colombia y me voy a España a estudiar Bellas Artes. Entonces vas a ver que a lo largo de mi vida he tenido como muchas cosas que me han apasionado siempre, he sido muy curioso en muchos temas y bueno, yo digo que uno de los temas que más interés y curiosidad despertaba ha sido siempre la espiritualidad. Y desde que estoy en España comienzo a hacer, digamos, mucho un tema que yo digo que fue como mi despertar allá. Mi despertar no solo espiritual, sino muchas cosas de autoconocerme finalmente. Y comienzo a explorar también todo el tema de la salud y del bienestar integral. Entonces empiezo a aplicar muchas técnicas, muchas cosas que aprendí allá. Yo viví en Barcelona 11 años, entonces pues Barcelona es una ciudad maravillosa que se presta como para recibir, eso es un mare magnum de información y más con este tema que me apasiona y como te digo, todo el tema relacionado a la espiritualidad, al bienestar. Me formo en un montón de temas que comienzo a probar en mí y a la postre termino yo ofreciendo toda esta información que me llegó, que me sirvió para sanar aspectos de mi vida que no tenía ni idea que como que iban a salir allá a relucir. Y comienzo a poder también ayudar a la gente aplicando herramientas, cursos que yo mismo tomé, formaciones que tuve durante varios años y empiezo a poder ayudar a la gente a través de diferentes herramientas como, a ver, te voy a mencionar algunas, todo el tema de la conciencia corporal. Entonces empiezo a formarme en Tai Chi, una línea que se llama Tai Chi taoísta,
Estudio en la Escuela Taoísta de España y bueno, me formo en taoísmo, pero aplicado al tai chi. Y empiezo a comprender muchas cosas de la energía, de cómo es, pues lo importante que es autoconocernos, lo importante que es mantenernos también con actividad física, haciendo ejercicio, no solamente físico, sino mental, espiritual, emocional. Mm, Me empiezo también a formar en temas de medicina tradicional china, en donde aprendo técnicas de masaje como el masaje tailandés, la reflexología, masaje taoísta, y empiezo a crear también con los años una propia técnica que empieza como a abarcar un poquito de todo esto que viví en mi vida. En España también, mira que curiosamente conozco chamanes colombianos ¿En España? en España, entonces allá, digamos, en algún momento hago una primera toma de yagé allá con un chamán colombiano que fue a hacer sus talleres y a impartir su medicina. Y mira, son como pequeños despertares que tú tienes a lo ancestral, a la parte indígena que es tan bonita, a todo el despertar hacia la naturaleza. Entonces empiezo a conectar. Yo creo que la importancia de todo este trabajo de autoconocimiento es que te permite o nos permite empezar a recordar, digo yo, porque es como si tú ya supieras mucha información, ¿cierto? Sí. Pero necesitas de ciertos momentos, de ciertas personas que te activan ese recuerdo y empiezas a estudiarlo también con todo lo nuevo que nos propone la ciencia, que nos propone las filosofías de vida, en fin. Entonces soy muy curioso siempre he sido, pero digamos que al día de hoy me encuentro con que me he conectado con temas que desde niño han sido también pasión para mí. Como te comenté, en primer lugar, digo, yo creo que el tema del bienestar, de la salud, pues es algo que siempre me ha motivado, que lo empecé a estudiar ya más seriamente y es lo que me ha permitido, digamos, generar herramientas para ayudarle a la gente, lo que hoy se conoce como el wellness. Y bueno, una segunda cosa que para mí ha sido súper clave, que hoy vamos a hablar mucho de eso, han sido los caballos y la naturaleza. Entonces yo creo que el despertar a esas tres cosas, que fueron mi cuerpo, mi conciencia, la naturaleza y posteriormente los caballos, donde yo siempre monté desde muy chiquito. Si ustedes algunos conocieron a mi hermana, que tú la entrevistaste, Sí. ella les contó, digamos, toda nuestra infancia fue con caballos, a través de mi papá y sobre todo ella y yo tenemos otra hermana que no fue tan conectada a los caballos, pero pues igualmente también hace temas de bienestar hoy, es psicóloga. Entonces, toda esta parte es como cuando tú conectas con algo que te apasiona tanto y empiezas a verlo, a darle otra mirada. Bueno, mira, por ahí estás poniendo como alguna información de los masajes que yo hago Ahí va también. lo de tus Es una técnica masajes. maravillosa. Entonces empiezo también a explorar cómo el cuerpo nos habla constantemente. ¿Mm? Cómo el cuerpo nos habla y nosotros no le ponemos atención porque nadie nos enseñó a hacerlo. Nadie nos Es enseñó cierto. realmente a movernos conscientemente, a respirar conscientemente, a entender que cada emoción que vivimos, cada situación, genera una impronta en nuestro cuerpo que a la postre se transmite se traduce en bienestar o en malestar. Y que finalmente tú eres el único responsable, autor y creador también de tu vida. Y pues no solamente de lo que quieres manifestar, sino de tu salud, de tu abundancia, de tus relaciones. Y bueno, ese es como un poquito el juego de la vida. Yo te puedo decir que en todo este tema del bienestar voy a cumplir 20 años más o menos. Em,
bueno, no sé si me desordeno mucho porque me No, pongo a dale, hablar un dale. poquito y de pronto me pierdo. Dale tranquilo. Ahorita Pero hablamos de esas escenas que estamos viendo, que es parte de mi terapia, que me hizo Pío con caballos. genial, Ahorita vamos genial. a armar un poco de esa relación que hubo entre la hipnosis y los caballos, que me pareció genial. Sí, sí, sí. Pero síguenos contando un poquito Bueno, de eso. te resumo un poquito. Entonces, bueno, soy colombiano para los que no saben, pero les comentaba que viví muchos años en España. Mm, digamos que hoy por hoy yo puedo decir que diseño herramientas y metodologías para el bienestar integral. De todo esto que te he contado, que ha sido algo muy bonito porque ha sido desde la experiencia. O sea, yo te puedo decir que todo lo que yo enseño, todo lo que imparto, lo he vivido yo primero. Entonces es muy loco porque he pasado por la oscuridad, por la luz, por momentos buenos, por momentos malos, pero creo que aquí está el sabor de esto que cuando uno lo hace con tanta pasión, ¿cierto? Que tú lo vibras. Entonces, esto es un trabajo muy enfocado definitivamente a todo el tema del desarrollo personal. Y bueno, por decirlo de alguna manera, mi enfoque combina prácticas ancestrales y también prácticas modernas, con el objetivo de promover una vida consciente, una vida saludable, una vida plena y una vida más amorosa, donde aprendamos a amarnos a nosotros mismos. Entonces, desde ahí, pues creo algunas técnicas de muchas que he trabajado, pero finalmente hoy me centro más o menos en 4 o 5 técnicas que, bueno, como lo mostramos ahorita, una que me apasiona y es tal vez una de las que más utilizo es el coaching asistido con caballos. Estos seres son una maravilla y definitivamente los considero mis grandes maestros de vida, mis maestros espirituales. Después de haber pasado por muchos maestros espirituales, en donde algunos han subido como palma y han caído como coco, he tenido muchos desencantos a todo nivel y yo creo que los únicos que nunca me han decepcionado han sido los caballos y la naturaleza. Sí, es que Entonces, es muy sí. impresionante la energía que mueven. Además que, para que lo sepan los que nos ven, eh, es como un campo energético que forma la manada. Entonces, cuando uno entra a ese campo, lo leen, pero perfectamente a uno. O sea, lo leen de arriba abajo y empiezan a mostrarle lo que uno debe trabajar. Es una cosa fabulosa. O sea, los caballos te van mostrando lo que tú no has querido ver. Es lindísimo. Mm. Me ha parecido. Sí, tienen una particularidad, lo que tú decías, Mauro, es que ellos son unos lectores del entorno, pero wow, si no son los más, yo digo que son unos de los más poderosos lectores del entorno. Yo creo que su condición natural de ser animales presa los ha llevado a desarrollar herramientas sensoriales para poder sobrevivir. Entonces, los caballos, incluso yo comento un estudio que creo que lo hicieron en Alemania, donde los caballos saben leer 36 emociones del ser humano. Imagínate esto. Cuando si nos preguntan a cualquiera de nosotros cuántas emociones conoce usted, pues algunos más expertos logran pasar los 10 dedos de la mano. Sí, muy difícil. Muy Imagínate difícil. 36 emociones del ser humano que las leen a través de los movimientos oculares, de la gestualidad que tenemos, de la energía, leen el entorno y te saben traducir eso. Entonces están atentos pues del depredador que por su naturaleza pues hoy ya no llega, pero ese tigre, ellos están todos sus sentidos puestos en detectar, como decía el Chapulín Colorado, detectar la presencia del enemigo. Y estos piscos leen absolutamente todo, es una cosa muy loca.
porque lo que tú decías, ¿no? Refiriéndote al campo cuántico, a la energía del entorno, lo saben leer, lo saben traducir y entre ellos se comunican con su movimiento de la cola, con el movimiento de sus orejas, de mil maneras más, con los latidos de su corazón. Entonces aquí entran muchos temas muy interesantes donde ellos saben leer la frecuencia cardíaca de las personas que están ahí y armonizarla. A esto por los estudios que han hecho hoy en día y el HeartMath Institute tiene muchos estudios incluso con caballos en donde miden la coherencia cardíaca de las personas que están ahí cerca, de las manadas de los caballos y entras en coherencia con solamente entrar en el potrero donde estén. Tienen un radio de acción donde, bueno, tú lo sentiste. Y Sí, más cuando están en manada y más cuando son caballos que están en libertad, que están, digamos, no estabilizados, porque cuando humanizamos mucho a un caballo o a cualquier animal, pierden un poquito su esencia y pierden un poquito su capacidad de leer ese entorno, de leer la energía de los demás. Y algo muy importante de los caballos es que transmutan la energía de los seres vivos que están ahí a su alrededor. Y pues bueno, la que transmutan es la de las emociones, que es la de los humanos principalmente, pero incluso de perritos, de mascotas que hay veces van a las sesiones y todo esto. Además está demostrado que los caballos son capaces de sanar esta energía, sanar. de transmutarla. Hoy en día hay muchos videos de gente que pone camillas en la mitad del potrero y se acercan los caballos y sanan a las personas. Es una cosa increíble. O sea, hay que Maravilloso. Sí. verlo y vivirlo para creerlo. Sí, es, no, Es y muy es que bonito. es una cosa fabulosa porque además estos seres tienen una capacidad impresionante, impresionante de entender exactamente en dónde está el dolor, se Sí, acercan exactamente y energéticamente van limpiando lo que tienen que limpiar sin que nadie les diga es que vino por X o Y consulta. Ellos llegan al punto y lo resuelven. Eso es sí. maravilloso. Sí, es una maravilla, Mauro. Y bueno, yo ahí te estaba contando un poquito cuáles son bueno, mis áreas de expertise y te quiero mencionar esta porque dentro de mi metodología, digamos que he creado algo en conexión con el cuerpo. Pues hay muchas personas que hoy por hoy están empezando a hacer o ya vienen haciendo el coaching asistido con caballos. De hecho, constelaciones también asistidas con caballos. Hay un montón de temas que están haciendo con caballos para sanar, para entender cosas que están bloqueadas en nuestra vida. Y uno de esos aspectos yo le llamo el bodyfulness, que finalmente es un compendio de, a ver, de una información que me ha llegado a mí, digamos, a través del tai chi, por ejemplo, del qigong, que son técnicas ancestrales del manejo de la energía corporal. Entonces, a través del movimiento somático, de movimientos pues que tú aprendes si practicas qigong o si practicas tai chi o de hecho si practicas yoga, cualquier arte o filosofía donde uses tu cuerpo para generar conciencia y sanar cosas, sanar emociones, liberar. Como te decía anteriormente, el cuerpo captura todas esas emociones, esas situaciones, eso que percibimos, e incluso desde que estamos en el vientre materno. Y el cuerpo lo guarda y en algún momento lo somatiza, lo libera o lo muestra en nuestra vida. Entonces, esto se empieza a conectar con un montón de temas emocionales, heridas que tenemos de infancia, se le conoce como heridas del alma. em, bueno, un montón de temas que van quedando en el cuerpo y si no nos damos cuenta, empezamos a ver cómo nuestro cuerpo se empieza a enfermar. Y digamos que la enfermedad es simplemente, para ponerlo algo simple, es un desequilibrio en nuestra energía. Sabiendo que la energía no solamente es la energía física, sino hay energía mental, hay energía emocional, hay energía espiritual,
bueno, hay más cuerpos energéticos que cuando unimos y cuando empezamos a generar conciencia corporal a través del movimiento, empezamos a ver cómo empezamos a sanar. Y cuando tú llevas, que es algo que de lo que hago, es llevar todo este tema del body fullness a través de la respiración, a través de lo que tú sientes en tu cuerpo, una sensación, un dolorcito que se despierta cuando tú le pones atención a tu cuerpo. Cuando estás enfrente a los caballos, empiezan a salir esos dolores, esas tensiones que tú has ido acumulando, y es una oportunidad maravillosa para que estos seres lleguen y, como tú lo dijiste, llegan y te huelen el dolor, te lo sanan, te muestran, y un poco la función del horse coach o el facilitador que está ahí, obviamente, pues certificado, y yo digo que en esto no se trata de, como tengo caballos y por ahí hice un curso de coaching, entonces me meto a ser coach con caballos. Esto creo que es importante darle pues el profesionalismo que esto se merece como cualquier práctica de la salud y pues como todo en la vida, ¿cierto? Entonces yo creo que aquí es importante formarnos en esto, tener aval científico, tener aval de personas que están, digamos, en el área de la salud mental, emocional, conocer también el mundo del caballo, la etología de estos animales, su naturaleza, y todo eso te va dando herramientas para que tú como facilitador de una sesión, como un coach, como un terapeuta, puedas ayudar de mejor manera a las personas a que vean como si fuera una obra de teatro, como si fuera un espejo que está mostrándote clarísimo, súper directo y de una manera pues maravillosa porque es sin hablar. Entonces Claro. te muestra algo tan evidente que tú sientes, y a partir de las preguntas que hace el coach o que uno hace, pues la persona puede entender todos esos temas que tiene que trabajar porque le están obstaculizando algún tema en su vida y no le están permitiendo fluir. Entonces, bueno, ahí digamos que lo podemos conectar con todo el tema de la hipnosis, que me pareció una cosa maravillosa, la hice con Mauricio hace muy poco, y pues encontramos, ¿no, Mauro? Que queríamos Sí, también muchas, contarles el muchas día de hoy un poquito similitudes. cuáles son esas relaciones y cómo funciona. Pues exactamente eso era el siguiente tema. Para contextualizar un poquito a la audiencia, pues nosotros hicimos como un intercambio terapéutico, hicimos unas terapias cruzadas, más que un intercambio. Entonces lo que hicimos fue hacer, por ejemplo, yo le hice hipnosis a Pío, y también se le hizo él una constelación con caballos, y entonces ahí hubo una relación. Igualmente a mí me hicieron constelación con caballos y un coach también con caballos, ¿no? Un tema de unas preguntas muy específicas que quería tratar yo, y entonces por medio de la manada, una manada que está libre, que es preciosa, que son las imágenes que por ahí les mostrábamos hace un ratico, ellos se acercaron y empezaron a interactuar para mostrarme muchas cosas que me hicieron entender qué es en lo que debía trabajar yo. Entonces, fue maravilloso ver cómo se pueden sumar estas dos técnicas para que sea más completa la sanación. Es como cerrar Ujú. un círculo, ¿no? De, Sí. de, de las cosas. Entonces, la idea ahorita es, pues, contarles un poco cómo vivimos ese proceso. Pronto podemos contar primero cómo fue tu experiencia con la constelación familiar, y luego contamos más o menos de qué trató la hipnosis y qué encontramos en relación en las dos técnicas, y qué nos ayudó a entender cómo se complementaron, mejor dicho, entre ellas dos. ¿Te parece? Dale, bueno, ahí vamos participando los dos. Tú también me voy contando y tú me cuentas. Comenzamos entonces por caballos.
¿O quieres que yo comience por hipnosis? Bueno, arráncala con la hipnosis. Y aprovechamos y les pongo por acá para los que quieran eh, este QR para contactarse con nosotros y pedir sus sesiones de hipnosis. Entonces solamente con el QR se conectan directo al WhatsApp. Entonces arranca. Bueno, para empezar, quisiera primero tener claridad en algo que encontré muy común, tanto en lo que yo hago con los caballos y en lo que tú hiciste con la hipnosis. Y yo encontré algo muy valioso y es que debe haber claridad en lo que uno quiere trabajar. Y Sí. desde ahí debemos comenzar con preguntas poderosas. Eso es como si no hay preguntas o si yo no tengo claro a dónde voy a ir, eso es como si yo cojo el Waze y digo, pero ¿por qué no me está llevando a donde quiero? Sí. Porque no se lo he dicho, no le he preguntado tampoco que no le he dicho que es importante para mí. Entonces, como para comenzar, sí me gustaría dejar claridad en donde sea hipnosis o sea que quieres hacer una sesión con caballos, debes tener claridad en eso que hoy está obstaculizando tu vida, que hoy te impide avanzar con fluidez, que hoy te impide avanzar con salud, que hoy te impide avanzar con alguna carencia, ¿cierto? Entonces vamos a llamarle a eso bloqueos, pueden ser energéticos, emocionales, transgeneracionales. Digamos que aquí se puede trabajar a todos los niveles. Tal vez Ujú. para marcar una diferencia que yo noté, tú me confirmas, Mauro, para mí los caballos me muestran algo mucho más de esta vida, Claro. ¿sí? De lo que puedes trabajar desde que naces, pero desde que vas teniendo conciencia y sobre todo es un trabajo que se enfoca en la solución. O sea, muy pocas veces me ha pasado que en una sesión con caballos a mí pues la persona trabaja temas de otras vidas. No digo que no me ha pasado porque por ahí también la viví, pero sí, 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 de alguna manera hay una diferencia. A mí el caballo me pone en una situación más práctica de acción, accionar algo en mi vida que por un lado me permite verlo claramente. ¿Cómo? A diferencia de los caballos, de la hipnosis, los caballos lo haces con los ojos abiertos, ¿cierto? Lo haces viendo como una obra de teatro. Yo todavía no podría explicar cómo ellos, bueno, lo dije que ellos perciben, pero ya que pongan en escena todas esas situaciones que tú estás viviendo con tu pareja, con tus papás, con tu sistema familiar, Es que bueno, no sé cómo, es muy es impresionante porque, impresionante. porque ellos empiezan a moverse en relación a eso que tienes que estar viendo, o sea, que tú tienes que entender. Entonces, cuando ya entiendes y eres consciente de qué es lo que está trabando las cosas, se mueve la escena. Ellos empiezan a cambiar, a mostrarte como que ese pensamiento es la solución a eso que tenía trabada esa energía. Entonces es fabuloso porque lo estás viendo como si lo estuvieran actuando, que es muy parecido a las constelaciones con personas, pero la diferencia es que los animales lo hacen de manera natural, empiezan a actuar con indiferencia, se tapan uno al otro, se muerden, se pelean, te muestran exactamente ese conflicto que estás evidenciando en tu familia, en tus familiares o las personas con las que te relacionas, con Mm. las que tienes que sanar. Y es impresionante cómo cuando tú ya logras ver qué es lo que está pasando, porque tú le vas nombrando los caballos. Entonces a mí me parece que este está representando a tal, este a tal, este a tal. Y después de que tú los nombras, ellos empiezan a actuar como esos Mm. familiares o como esas personas. Es súper impresionante, Sí, porque te lo sí, muestran claramente, ¿no? para los que conocen, digamos, o han hecho constelaciones, un poquito es eso, asumen como el rol que uno les pone, pero acá lo bonito es que no te hablan como una persona,
no cabe como la duda de, ¿será que este se está inventando como ese papelón? Claro, ¿Qué pasa? Suele pasar no, pues con algunas personas. Ay. Entonces, los caballos como que no te dan chance porque si lo están sintiendo es por algo que están reflejando de ti. mm, Y es lo que te permite sanar, verlo y tomar alguna acción. Y pues hay veces da risa, hay veces cuesta, hay veces da miedo. No sé, tú ya contarás cómo fue tu experiencia, pero uy, yo te puedo decir que he visto miles de experiencias y cada una es diferente. mm. Eh, y con la hipnosis, pucha, me pasó algo muy bonito, muy poderoso. Pues entra uno y la primera vez uno dice, ay, ¿será que yo sí voy a ver alguna vaina o no? Entonces uno entra como un poquito prevenido. Yo creo que a todos nos puede pasar, o bueno, Y casi a todo el mundo le pasa la primera vez. sí, sí, entra uno como con la tensión de, ¿será que sí voy a ver? Y lo primero que uno tiene que hacer es relajarse, ¿cierto? Y algo muy importante, confiar. Confiar en el terapeuta, en este caso tú, pues que guías esas sesiones de maravilla, Mauro, con un Gracias. profesionalismo y pues yo digo, no con todo el mundo uno conecta como para dejarse llevar profundo y para confiar, porque finalmente la hipnosis tiene también como muchas etiquetas, ¿no? De miedo, yo creo que esos shows en vivo que hipnotizaban a todo el mundo y lo ponían a hacer el ridículo, jugaron muy en contra de lo que es la verdadera hipnosis, que es algo tan poderoso y tan Sí. potente. Sí, eso hace que hoy en día una de las razones de este podcast es eso, tratar de desmitificar la hipnosis y mostrar el poder que hay detrás de ella para precisamente eso, que la gente pueda ver en ella esa herramienta de sanación. Sí, entonces, bueno, para mí fue como eso, a través de las preguntas, conectar con lo que para mí era importante sanar o al menos ver qué estaba pasando porque estaban bloqueados ciertos aspectos de mi vida. Y entonces es empezar a ver cosas bonitas de la infancia, ¿no? Empezar por ese recorrido de lo bonito. Entonces eso a mí me permitió conectar mucho a través de imágenes, de fotografías y cosas. Luego pasar a un tema donde algo me preguntaste tú, me intentaste llevar como a un escenario, a un lugar, y empezar a entender que la mente te puede llevar al lugar más inesperado posible, habido y por haber. Sí, eso fue medio loco, pues digo yo medio loco entre comillas, porque yo sé que en hipnosis pasan cosas muy impresionantes y muy diversas. Pero digamos que ese primer recuerdo que tuvo Pío fue impresionante porque además nos habla de un mundo que casi todo el mundo lo lleva como a los cuentos, a la fantasía, que es el mundo de las hadas. Lo más Ajá. impresionante es que lo primero no fue ver, sino sentir. Primero hubo un dolor Sí, ahí, sí, ahí duro sí. en el pecho, que, sí, que como que, uy, pero ¿por qué me está doliendo? Y después empezar a ver unas imágenes que no fueron tan, como tan obvias de entender, porque tocaba como ir viendo qué es lo que estaba pasando con eso. Cuéntanos un poco esa Sí, experiencia. me gustaría aclarar algo para la audiencia que no sabe cómo es esto, que uno está todo el tiempo consciente, todo el tiempo te puedes mover a voluntad, pero te dejas llevar a un trance que es un nivel de conciencia más profundo. Entonces, es donde te decía, si te sueltas, la pasas bien, pero puedes conectar con el dolor, puedes conectar con los ruidos que hay en tu entorno, estás todo el tiempo escuchando la voz de Mauricio, puedes hablar. Luego, pues no hay por qué tener miedo, es algo muy poderoso si tú lo permites. Y lo que, bueno, tú contabas, esa primera imagen de las hadas, pues hay mucha gente que ni cree en las hadas, entonces dirá, no, yo no sé qué vi ahí, o un zancudo, una libélula, yo qué sé. Pero es empezar a también entender el significado que tienen ciertas cosas para ti.
y muchas veces el significado no lo entiendes. Incluso me atrevería a decir que hasta cuando te despiertas y hay veces confirmas muchas cosas. Ujú. Hay otras que sí las entiendes ahí muy claramente. Y yo digo que esto es lo más poderoso, es, ahí entender el dolor que yo sentía en mi corazón desde este mundo de las hadas, pues suena un poco loco, pero para mí tiene todo el sentido. Me conecta totalmente con ese amor que yo le tengo a la naturaleza. Me conecta profundamente con algo que yo ya sabía que estaba ahí. Yo es una relación con los elementales que he tenido desde chiquito, Mauro. Con todos estos chamanes que te digo que conocí. Tuve unas experiencias muy bonitas de vivir en la montaña. Bueno, vivo en la montaña actualmente, pero también experiencias en el bosque, en completo aislamiento en la naturaleza. Yo me metí a vainas que para mucha gente son muy locas. Me fui también a vivir temporadas cortas con los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces he tenido muchas experiencias que para mí no es nada difícil entender que hay una conexión muy importante con los elementales, con las hadas, con estos seres del bosque y de la naturaleza. Ujú. Y tan Pero, así que me permite desde esa visión entender el dolor que siento hoy en día en mi vida de humano, por así decirlo, con un tema de la energía del poder, del abuso de poder, de la abundancia, del dinero. pero entonces contémosles más o menos cómo fue. Lo primero que vio Pío fue, bueno, lo que les cuento, el dolor. Luego fue ver como si fuera un techo de paja, parecía como un techo de paja quemado. Y luego fue como empezar a ondear en eso qué es lo que me están mostrando. Luego de ese techo quemado pudo ver el hada y entonces sentir esa energía del hada, esa alegría de verla, que además se Divino. veía en su cara. Eso era muy lindo. La luz que irradiaba esa hada, que fue bien especial pues el ver, ¿no? Ver ese ser, sentirlo, porque es que además se siente como esa energía bonita, esa energía armónica que emanan. Y después de esto, entender que ese techo quemado fue porque alguien quemó posiblemente el bosque, Mm. y pues que tiene mucho que ver con el tema del poder, el del abuso del poder, del tener dinero y decidir que voy a acabar con un bosque porque está en contra de lo que yo quiero, que es ampliar mi terreno o no sé, o sea, me estorban unos árboles, entonces yo voy a ir a acabar con eso porque Mm. yo me creo superior, ¿cierto? Sí, sí, va muy por ahí, va muy con el tema del control, de todo lo que genera el dinero hoy en día en nuestras vidas. Luego, yo creo que siempre he sido una persona abundante, siempre he tenido de muchas maneras, o sea, siempre me he conseguido considerado una persona que todo lo que quiere en su vida lo ha logrado. Y lo que pasa es que sí hay un tema con el dinero que es justamente lo que me destapa esta hipnosis, ¿cierto? Y es ese temor a sostenerlo. ¿Mm? Es ese temor a ese abuso de poder cuando tenemos más de la cuenta. Exacto, entonces Entonces, wow, para mí fue como una explosión. Una el explosión poder entender consciente eso. muy poderosa, realmente me conmoví muchísimo. Yo creo que lloré con tantas ganas, liberé tanto dolor, Mauro, que bueno, tú lo viste, yo lo sentí. Y fue muy, pero muy liberador. Además, porque es entender que de una u otra manera, digamos que el dinero no, la energía del dinero no se queda, o sea, la energía de la abundancia, la energía del dinero no se queda contigo, porque inconscientemente estás pensando Rechazando. en que va a haber un abuso del poder al tener, al acaparar pues esa abundancia. Entonces, es reconciliarse con esa energía del dinero
a través de soltar ese dolor, a través de soltar esa experiencia que de una u otra forma es traumática, ¿sí? O sea, porque fue dolorosísima, o sea, el sentimiento estaba ahí muy fuerte y muy arraigado, y pues que nos lleva a entender que el subconsciente nos va a proteger siempre, siempre nos va a proteger. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros conscientemente no vamos a poder tener, digamos, una estabilidad económica grandísima porque el subconsciente sabe que existe eso ahí en el corazón, ese temor como al poder y al abuso del poder, que el causante de ese dolor, o sea, que es malo, porque fue malo al dañar ese ser y al dañar esa naturaleza y al dañar ese espíritu de una u otra manera, entonces es algo que es negativo para uno, inconscientemente, y no le permite a uno avanzar hasta que no se reconcilie con esa energía. Sí, ahora que hablas de energías, yo creo que eso ya me trae a mi trabajo hoy, aquí y ahora, y que lo puedo también ver y lo pude trabajar también con los caballos después. Y tiene que ver con la energía masculina y energía femenina, que también es como un entendimiento extra que tuve pues de todo este abuso de poder y todo esto, eso es lo que entendemos hoy en día como energía masculina. ¿Mm? Y versus esa energía femenina, que igual si hoy la vemos en nuestra sociedad está muy distorsionada y se han cambiado los roles en muchas familias, en muchas relaciones de pareja. Entonces es algo que yo he venido trabajando últimamente por los talleres también que yo hago con caballos, con parejas. Pues el tema de la energía masculina y femenina siempre es un tema que pues últimamente estoy trabajando, en el que he encontrado también un montón de temas. A ver, yo porque hago las sesiones y las terapias y todo eso no quiere decir que yo no sea el primero que tiene que trabajar en todo esto, porque lo soy. Y muchas veces yo dictando el taller, yo digo, Dios, esto me cae a mí, pero como anillo al dedo, pero también me confronta enormemente. Entonces, bueno, no, yo lo digo abiertamente, estoy hoy en día pasando situaciones de cambio muy, muy fuertes en mi vida que han movilizado muchas cosas. Soy papá hace relativamente poco y yo creo que un niño llega acá a enseñarle a uno a rajatabla, esos son los mejores maestros. Yo que hablaba de los caballos, los que tienen hijos saben que estos chinos llegan y te revuelcan la vida de cabo a rabo. Sí. Y justamente, pues estoy entendiendo también cómo es este nuevo juego, este nuevo rol que yo debo asumir también en mi relación, en mi familia, con mi familia también, no solamente mi familia nuclear, sino mi familia original. Entonces ahí viene el tema también interesante, que es otro de los temas que yo trabajo en mis sesiones, en mis terapias. Siempre por ahí están supremamente relacionadas con todo el trabajo que hay que hacer emocional de liberación de bloqueos energéticos mediante mindfulness, meditación, medicina energética, como les comenté, tai chi, qigong, biodescodificación, pero sobre todo un trabajo también con lo que yo llamo los orígenes, que es con la energía de papá y mamá. Hay que sanarlos. Y así uno crea que ya los sanó, pues si ya los sanó y ya ha hecho mucho trabajo, ya la persona considera que ya no quiero trabajar más a papá y mamá, listo, siga caminando, pero es una energía que va a ir presentándose en la vida de todos y repitiendo patrones y repitiendo cosas, repitiendo historias, si uno no es capaz de sanarlo. Entonces, entendiendo que los papás de uno, los abuelos, los bisabuelos, los linajes de ahí para arriba, todos hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas y con lo mejor que tuvieron. Entonces, a nosotros nos cae una responsabilidad enorme, más si estamos trabajando en esto, porque tenemos muchas herramientas que otras personas no tienen para poder
lidiar con temas que son muy, muy fuertes. Y es ahí donde uno se vuelve, digamos, pues tiene uno la capacidad de ayudar a otros porque uno ya ha pasado por ahí. Y de hecho, si por ahí dicen, ¿no? Lo que uno sana, pues libramos a nuestros hijos de que tengan que librar esas batallas que nosotros no pudimos. Claro. Perdón, al revés, si nosotros las libramos y las Ellos ya vencimos, no ya las los tienen que eximimos a ellos de vivirlas. Tendrán otras y evidentemente hay unas que no podremos darles porque hacer por ellos, tenemos claro. un pack de herramientas y hasta ahí llegamos. Además que cada uno tiene que hacer lo suyo, ellos también tienen que Total, hacer su tarea, o sea, todos venimos a lo mismo. total, total. Entonces, Pero sí les vamos a ahorrar un montón de sí, situaciones incómodas sí. si sanamos nosotros los temas que nos corresponden. No, y es una delicia, Mauro, uno empezar a vivir una vida más tranquila. Solo si Sí, fuera por uno, ya vale la pena. sí, eso Ya es vale la verdad. pena porque uno no sale igual a como entra en estos procesos. No, es Y literal. con herramientas tan poderosas, mira, yo no conocía la hipnosis y tenía muchas ganas de hacerme una hace mucho tiempo porque conozco el poder tan grande que tienen. Eh, bueno, incluso para reprogramar nuestra mente frente a estas situaciones que dejamos atrás, que las eh, entendemos, pero ahora viene la reprogramación, ¿no? Para empezar a activar la abundancia, el amor, las relaciones que queremos, a traer el Ferrari para los que quieren traer el Ferrari, Sí, o el caballo, el el caballo de caballo cuatro. así espectacular para los que queremos los caballos. Sí, además que lo bonito de estas terapias, o sea, de esta combinación de terapias, porque fue una combinación, fue un complemento, es que se complementaron de una manera tan impresionante que a mí, por ejemplo, me dejó loco, o sea, porque claro, una cosa vimos en la hipnosis, ¿cierto? Que estuvo relacionado, pues eso de la era el tema del poder, estuvo el tema de la carga masculina en el femenino de la familia, que afecta un montón y que se evidencia en nosotros, a veces los hombres cuando tenemos más energía femenina que masculina, y nivelamos energéticamente esas cargas también en la hipnosis y nos lo mostraron luego en los caballos, Mm. en tu constelación familiar de una forma, o sea, interpretativa, literalmente hablando. Y sí, es muy poderoso. Fue impresionante cómo en la hipnosis lo que yo estaba viendo era la familia detrás de mamá y papá como un triángulo. Todos los ancestros entregándole esa energía femenina y masculina niveladamente en iguales proporciones a Pío. Y en los caballos se alinearon exactamente de esa misma manera. Mm. Todos hicieron un triángulo mirándolo a él en sus representaciones familiares, pero era un triángulo perfecto que yo decía, ¿cómo pueden estar? O sea, ¿cómo puede estar? Se pueden organizar así los caballos que estaban ahí libres comiendo, no sé qué, y se fueron organizando uno detrás del otro, formaron un triángulo y fue como, wow, qué impresión, lindísimo. Sí, mira, es como constatar, ¿no? Como ver, güey, es que eso que pasó en mi mente y lo vengo y lo veo acá tan claro con los caballos. Wow, es que se activa definitivamente el campo cuántico, se activa y todo te responde, todo te da mensajes, empiezan las diosidencias o coincidencias, si los quieres llamar así. ¿Cómo entiendes códigos que llegaron en imágenes y de pronto te están mostrando un libro? ¿Te acuerdas que me pasó también? Por ahí Sí, tuve otra imagen muy diciente en lo que significaba mi misión de vida, que fue otra de mis preguntas. Bueno, ¿cómo iba el tema de mi misión de vida y tal? Entonces veo
veo un águila y me siento que soy esa águila y no sé qué. Y de pronto esa águila empieza a bajar y Mauro me pide y vuelo por los acantilados, siento el viento, no, una delicia de Es una hipnosis. experiencia impresionante. No me quería dejar de ser águila. Y de pronto, cuando tú me dices que me vaya a la tierra, a un punto específico, y pa, me conecto con un jaguar y llego al jaguar y empiezan como a mezclarse. Yo creo que es una lucha, entonces veo como el águila le clava las uñas, pero el jaguar no lucha, sino se fusiona. Y bueno, finalmente ahí pues para no contarles la historia tan larga, porque si no acá nos quedamos 3 horas. Pero entender eso pues me dio una información muy bonita. Y al otro día, creo, de pronto estábamos ahí reunidos con otras personas y alguien saca una imagen de un tigre, de un leopardo y de un águila encima montada. Bueno, creo, sí, sí, era un Era águila. una Entonces ave, yo sí. digo, wow, es que esto es muy bueno. Yo tan pronto veo a Mauricio y le digo, mire, y Mauricio también ya la había visto y, Fue impresionante. y wow, es que es muy impresionante porque empiezas a conectar y la hipnosis sigue, ¿no? Eso es varios días. Y Sí. además que estuvimos en un trabajo tan intenso todo este fin de semana, fueron varios días en donde esos, cada día se movían cosas, entonces cuando un día era con caballos, después hacíamos una sesión de movimiento, de sanación energética, de meditación, de respiración, de alimentación consciente, también hicimos muchas cosas, de contacto con la naturaleza, con unas cuevas, con unos lugares súper mágicos, con los caballos, con todo. Entonces, Una es que es ceremonia como tener un espectacular paquete también en que donde no, tú empiezas y no paras y transformas y ves y entiendes y liberas. Y desde luego que, bueno, yo estoy hasta ahorita saliendo también de una somatización que tuvo mi cuerpo en la garganta, pues con todo eso que se movió. no, y es que Antes no sentí además es más. precioso porque unimos no solo los caballos, la hipnosis, sino también otra amiga que tiene una reserva, nos hizo una ceremonia para, ¿cómo se llama eso? Como para crear la matriz en barro, pero es una ceremonia preciosa en la que recreamos sentimientos y los vamos plasmando con las manos en el barro para después entender. O sea, uno lo hace y después entiende muchas cosas en lo que finalmente quedó creado, porque es energía. Lo que estás poniendo ahí, lo que estás transmitiendo es tu energía y después empezar a comentar entre nosotros esas cosas y ver esas pequeñas sutilezas que nos muestra de todo lo que hemos ido trabajando con caballos, con hipnosis, y empezar a ver esas, yo no podría decir coincidencias, porque no creo que sean coincidencias, sino como que nos muestran y nos confirman una vez más que hemos estado trabajando ciertos temas. Entonces, como que todo conecta de una manera impresionante. Fue una semana de trabajo, pues, Uf, intenso, poderosa. poderoso, energético, sanando todos en conjunto, como grupo, y que eso me pareció genial. Es una experiencia que yo me gustaría como tratar de llevarla a que otras personas puedan vivirla de esa forma, o sea, que puedan tener desde diferentes terapias la sanación integral, porque es que ustedes Mm. no se imaginan cómo puede llegar a ser de poderoso la unión de esas terapias en lo que uno puede entender, en lo que uno puede recibir, en lo que uno puede sentir, porque es que lo estás sintiendo de tantas maneras que es impresionante todo lo que te llega, la información que te llega y la sanación que te llevas también, ¿no? Sí, Mauro, y dices algo que es muy bonito. A ver, lo quiero como comenzar a explicar desde algo que yo hacía solo, por ejemplo. Pues con todas las herramientas que yo tengo, yo suelo manejar una mentoría
que es un proceso donde si la persona quiere trabajar alguno de estos temas, desbloquear X aspecto de su vida, esta mentoría se llama Amarte es sanarte. Y básicamente es reconectar con ese amor propio, que yo soy de los que cree que el amor propio es el mayor autosanador de todos, ¿cierto? Bueno, esto es un proceso que puede durar entre 5 o 8 semanas aproximadamente, y donde yo le voy metiendo todos los juguetes. Entonces le metemos el tema de caballos, hay una parte que es virtual, otra que son presenciales si la persona vive aquí en Colombia. Si no se puede hacer perfectamente, pues no lo de los caballos, pero sí las otras herramientas y técnicas en donde, bueno, hay como un primer destape de la olla a presión, que es lo que nos está generando enfermedad. Entonces, cuando hay liberación, cuando hay conciencia de esos episodios, de esos dolores, de esas heridas que hemos venido acumulando y llevando en nuestra vida, de generación en generación, incluso en nuestra vida, pues nos generan conflicto, nos generan dolor y nos generan un montón de temas que si no se sanan, caput. Hay una explosión ahí dura. Entonces, una vez aprendemos técnicas para liberar y sanar, que es como un segundo paso, pues ahí vienen temas de aprender a tener cambios en nuestra mentalidad, a trabajarla, digamos, desde el coaching, un acompañamiento que va dependiendo de cada persona, es un trabajo muy personalizado y donde al final, cuando ya hay una liberación y una sanación, yo te puedo decir que hay gente que ha venido con cáncer, con enfermedades muy terribles o duras, pues, y tienen un cambio y una remisión. Es decir, salen con salud, salen sanas, sin la enfermedad. Entonces yo digo, bueno, hay una relación muy grande con todo el tema emocional y con todo eso que vamos acumulando sin darnos cuenta que hay que liberar. Entonces eso es De a través acuerdo. de una metodología, pero bueno, doy un paso más y comenzamos a trabajar con más gente que tiene otros talentos, otras habilidades, otros dones. Creamos yo trabajo mucho con talleres, me gustan mucho los talleres presenciales. Creamos un taller que se llama, un espacio que se llama Prosperar desde el Corazón, que es con dos personas, es mi maestro de Qigong, con quien hemos desarrollado también este taller súper bonito, con una cantautora también que canta en un grupo espectacular es una mujer medicina, y a través del canto, a través de la biodanza, ella sana también a colectivos. Qué Eh, lindo. y claro, poniendo al servicio pues nuestros dones, nuestros talentos, yo con los caballos ahí también metido, ahí empecé a darme cuenta de la importancia que es trabajar en manada. Es algo que siempre lo he visto, siempre me lo han enseñado los caballos, pero hay veces es tan difícil bueno, tal vez aprendimos a eso, ¿no? Pero yo creo que es un tiempo en donde la energía que estamos viviendo hoy en el mundo nos invita a trabajar en manada, a trabajar con más gente. Y esa experiencia que tuvimos contigo, por ejemplo, bueno, y con toda esta gente que les estamos contando, fue una experiencia supremamente poderosa. En algún momento ya conectaremos también a los de Prosperar desde el Corazón con este Buenísimo. otro combo dinámico y seguro que vamos a poder hacer cosas maravillosas. Va a haber, yo creo que cabida también para muchos terapeutas, para mucha gente que está conectada y en la jugada y que tenemos esas ganas de hacer cosas. Hay que hacer muchos temas y yo digo que comenzar por uno es la mejor inversión que uno puede hacer. Y la vida nos va poniendo al servicio. Cuando empezamos a recibir, pues no nos queda más que dar, porque si no nos enfermamos de tanto retener incluso lo bueno. Literal. No, a mí me pareció una experiencia súper positiva, súper impresionante. Nunca lo había hecho, pero fue entrar a colaborar desde el corazón. Un grupo de personas que llegaron a que les ayudáramos a sanar y un grupo de personas que nos unimos a ayudarlos a sanar. Entonces fue una experiencia
que yo creo que vamos a armar algo para que, como para ofrecerlo a la gente en general, porque es una experiencia muy poderosa. Poder ser tan complementarios que todas las terapias, todas las actividades que hicimos, terapias, ritos y demás cosas que se hicieron, porque hubo algunos ritos pues ancestrales que tienen que ver con estos temas de chamánicos de la naturaleza y demás. Pero todos nos mostraban temas importantes a sanar. Digamos que cada uno desde su área, pero iban siendo complementarios una terapia y la otra. Entonces, en una nos dábamos cuenta de una cosa, en otra nos mostraban otra cosa, pero en todas, absolutamente en todas, había un complemento, una línea que se unía como si nos hubiéramos puesto totalmente de acuerdo para, para que se diera. O sea, es una cosa impresionante porque vas haciendo terapia tras terapia y en todas está la unión de lo que salió en la una y de lo que salió en la otra. Entonces vas sanando y vas entendiendo que para mí lo más importante es entender de dónde es y qué es lo que debo sanar y cómo lo debo sanar, ¿cierto? Cómo, o sea, identificar y resolver. Para mí eso es lo que debe tener una terapia sí o sí. Y encuentras en todo este paso a paso terapéutico, pues una sanación, yo creería como express. Yo creo que un proceso de terapia que hubiera podido durar meses, se pudo hacer en una semana, Rapidísimo, que fue de acuerdo, impresionante, porque fue de acuerdo. entender muchas cosas, tan. Fue muy, muy impresionante y muy poderoso todo lo que hicimos. Sí, mira que eso que dices de la rapidez de estos procesos, eso es algo que siempre he tenido muy claro. Con los caballos, esta vaina es a toda. Por ahí me decían, oiga, pero buen negocio no es porque, Se porque usted sanan paga una rápido. sesión y ya, yo incluso he tenido personas que llevan un proceso de tiempo con un especialista de la salud o lo que sea. Y me dicen, vea, pucha, Pío, lo que yo llevo trabajando y llevo más de un año trabajándole y en una sesión con caballos lo entendí. Entonces yo le digo, si le sumamos a esto hipnosis, mejor dicho, en una Es tarde ya quedó poderoso. listo. Sí, Es es muy que es rápido, es un entender. trabajo transparente, rápido, bueno, al menos con los caballos es algo que es un feedback instantáneo, es como mirarse a un espejo y salir uno diciendo, bueno, de aquí en adelante es el compromiso mío que tenga para asumir los retos que me plantearon allá y que los pude ver y cómo los acciono en mi vida. Claro, es que es muy poderoso porque a mí, por ejemplo, me parece que en la hipnosis tú puedes llegar al origen, el origen de lo que te está pasando, Sí, evidenciarlo y sacar energéticamente esos sentimientos, cambiarlos, transmutarlos para encontrar una sanación. Y luego con los caballos puedes evidenciar eso que no quieres ver, que a veces nos hacemos como los locos porque nos dicen por todos lados las cosas, pero nosotros no, pero los sí, caballos no tienen ninguna reserva, entonces ellos se hacen entender, ponen el pie, la firmeza y como, hey, este es el problema que usted tiene. En mi caso eran los límites, entonces un caballo, por ejemplo, con la sesión que me hizo Pía, un caballo que me hacía con la pierna así, y entonces yo quieto, y me decía Pía, pero tú ¿por qué no te mueves? Yo le decía, no sé, o sea, realmente no sabía por qué, porque el caballo lo tenía al lado y me estaba haciendo así con una pierna, y yo quieto, y dice, ¿por qué no te mueves? Entonces era como se conecta uno en ese campo y actúa también uno como para que uno mismo se dé cuenta, oiga, sí, yo por qué no me moví, o sea, ni siquiera mi instinto de autoconservación hizo que yo pusiera límites. Entonces me estaban mostrando ese tema, hey, es importante que ponga límites porque le pueden romper la pierna si usted no se, ¿sí? O sea, sí. obviamente el caballo no te va a romper la pierna, pero es como un ejemplo, ¿no? O sea, mire,
Si usted no se pone pilas, lo agreden y usted no hace nada, se queda quieto. Igual con la ¿Cómo, manada. cómo, cómo viviste la progresión? Es decir, ¿cómo viviste la segunda sesión de caballos que tuviste? Mucha gente dice, ah, no, con una ya ya entendí lo que tenía que entender, y se pierde de pronto de una continuidad importante, porque es que es como ir completando un rompecabezas, o ir tejiendo y cada vez ir viendo un poquito más claridad en todo. Entonces, Claro. ¿cómo vives tú esta segunda sesión que viste conmigo y cómo la engranas a todo ese trabajo que hicimos, que hiciste, pues? Pues es que para mí fue maravilloso porque además, digamos que la primera vez fueron 3 caballos, la segunda vez fue en la manada, fueron muchos más caballos que estaban ahí libres, totalmente libres. Entonces, primero la experiencia de acercamiento, pues aunque es parecida, es un poquito distinta, ¿no? Porque digamos que siempre uno pide permiso, trata de conectarse con, o sea, de conectar su energía con la de los caballos para que el ejercicio sea, eh, pues como correcto. O sea, yo siempre creo, y creo que es así lo correcto, que cuando uno llega a algún lugar tiene que pedir permiso a la naturaleza, a los animales, porque está uno llegando a su casa. Ujú. Y cuando uno hace eso, pues ellos se abren a ayudarlo a uno y Sí, hay empiezan a algo actuar especial. inmediatamente, se acercan. Es muy impresionante porque está la manada regada y llegamos y empiezan, después de que uno pide permiso y toda la cosa, empiezan a acercarse los caballos, pero no todos, sino algunos principales que empiezan a mostrarle a uno cosas. Por ejemplo, quién lo va a representar a uno. ¿Sí? Entonces fue muy lindo empezar a tener ese contacto desde el inicio con ellos, desde el pedirles el permiso, estando detrás de una barrera y, y estando respetando su espacio, porque ellos están libres como manada y pues si tú te metes a una manada de caballos sin que haya una intención, pues posiblemente o se van o la cosa no puede terminar tan bien, ¿no? Porque pues, se pueden poner agresivos. La manada está libre allí, ¿no? Entonces es muy lindo porque digamos que yo tenía dos temas a tratar en esta segunda sesión con caballos, que uno era pues el dinero, que también lo trabajé anteriormente en la primera compía, y la segunda era el tema de la relación de pareja o el amor o como lo quieran llamar. Digamos que yo después de tratarme tantas veces, o sea, yo he estado en procesos en hipnosis, haciéndome, digamos, cargo de mi propio proceso, o sea, haciéndome cargo de esta persona que es la única que realmente está a cargo mío toda la vida, soy yo. Entonces, yo no quería salir de una relación de pareja a meterme a otra sin antes haber sanado lo que tenía que sanar, porque ese es el error que cometemos nosotros. Salimos de una relación de pareja de directo a mirar a ver quién y a cómo olvidar ese dolor y como meterlo por allá en el fondo y resulta que encontramos otra persona que nos viene a mostrar exactamente lo mismo que no terminamos de trabajar con la pareja anterior. Entonces yo quería trabajar lo mío primero antes de abrirme a otra pareja, a buscar la siguiente mujer que llegue a mi vida. Entonces, eh, lo que yo quise fue trabajar todo este tema en hipnosis y lo he trabajado mucho, en muchos aspectos, porque es que lo que tú dices, uno va a una terapia y aunque la terapia es impresionante, pasa con hipnosis igual, pues tú trabajas unos temas, pero es que uno tiene tantas capas. Mm. Uf, cada que tú trabajas una capa sale otra, es como si estuvieras quitando las capitas de la cebolla, ¿no? Son un Mm. montón y cada que saques una, sale otra y sale otra, pero con cada vez que tú sanas algo, tú te sientes mejor, te sientes más tranquilo,
las cosas te empiezan a salir bien por todo lado, o sea, se empiezan a destrabar para ti, para tu familia. Es impresionante. Entonces, cada vez que vas andando en cosas, es como que va floreciendo todo a la par, ¿no? Entonces, es una cosa bellísima. Y de esas dos cosas que yo tenía eran eso, el amor y el dinero. Entonces, en la primera experiencia con caballos a mí me mostraron mucho el tema del poder, que también estuvo relacionado con una hipnosis, que fue el capítulo anterior que les mostré, cuando la hipnosis de Merlín, que me hablaban mucho de recuperar mi poder, pues los caballos me mostraron exactamente lo mismo, que tengo que recuperar mi poder a través de poner límites y de dejar las cosas claras con la gente, para que no pasen por encima. Entonces es, fíjate, complementario, porque de una hipnosis pasé a la terapia de caballos y ahora en la siguiente terapia también me mostraron los límites. Me mostraron los límites como un resguardo para que cuando llegue esa persona, esa mujer a mi vida, la relación sea de manera adecuada. Y gráficamente se veía como en la última imagen, ¿no? Estaban los límites a los lados, como resguardando o protegiendo esa energía del amor y del dinero que estaba de frente y dejando atrás todos los lazos y todas las cosas que me atan, que no dejan que mi poder salga. Entonces ha sido, fue todo un armado de cosas simbólicas que finalmente le hacen entender a uno qué es lo que debe trabajar. Y es precioso. La experiencia es preciosa. Sí, pues Mauro, nos toca es, ofrecerle a la gente que nos escriban acá para que hagamos un taller entre tú y yo de hipnosis y caballos. De una. No sé Sí, de ahí qué una, les hagámoslo. parece, escríbanos a ver y lo montamos y los interesados pues que estén acá conectados, ahí les hacemos un descuento especial o algo. ¿Qué te parece? Hagámoslo, sí, de una. Es una cosa poderosísima. Eso es algo que solamente el que vive la experiencia lo puede entender como es. Sí, No hay sí. otra manera de explicarlo. Tienen que venir y vivir la experiencia, porque el que uno les diga, o sea, no más con la hipnosis o con los caballos por separado, todo lo que uno les pueda decir es muy poco para lo que uno siente, porque el sentir es más grande que el ver, el Total. ver en una pantalla. Pues es impresionante todo lo que uno puede vivir de sanación, o sea, todo lo que uno puede sanar físico, emocional, todo lo que puedo entender en una sesión así, en conjunto de caballos y de hipnoterapia es súper impresionante. Yo creo Sí, que encontramos un complemento, pero valiosísimo, que de verdad, nosotros quedamos muy impactados con el poder de lo que hacemos, pero sobre todo por los resultados que vimos en nosotros. ¿M? Entonces, bueno, no sé cómo quieras que lo cuadremos aquí desde tu podcast. pues vamos a cuadrarlo y lo publicamos por ahí en Instagram para cuando ya lo tengamos bien armado, porque como les dijimos fue más o menos como pues podemos llamarlo piloto, que se armó sin realmente que estuviera como planeado, pero Sí, salió fabuloso, salió impresionante. Entonces, yo creo que vamos a armar el paquete o lo que sea que vayamos a hacer y les vamos a informar por Instagram o acá hacemos un programa con todas las personas involucradas o como sea y lo socializamos para los que estén interesados y puedan venir a hacerse esa terapia tan maravillosa. genial, me parece. Bueno, Bueno, pues muy bien. me parece que ha sido o sea, hemos contado algo que está como naciendo. Creo que nadie ha hecho esa prueba que hicimos nosotros y, y pues me parece que es muy interesante lo que se viene, muy, muy interesante lo que se viene. Así que pues vamos a dejarlos con la invitación,
con el abierta esa posibilidad para que próximamente vean de qué se trata y cómo lo armamos. Ujú. Y pues no sé si nos quieres contar algo más para ir cerrando ya este espacio. Pues tal vez que dentro de todo este proceso no me gustaría dejar por fuera a uno que ha sido mi protagonista todo este tiempo, que ha sido el cuerpo. Yo creo que uno no puede vivir esta experiencia sin el cuerpo. Entonces yo creo que honrándolo y respetándolo y bueno, honrando el camino que he vivido a través de la conciencia del propio cuerpo, a través del body fullness, a través del Qigong, del Tai Chi, y de todas estas prácticas somáticas, mi invitación es a que lo cuidemos, a que no lo dejemos por fuera de todo este proceso de transformación que tenemos, porque siempre es el que nos va a dar las herramientas, nos va a dar el insumo para trabajar, es el que nos muestra dónde hay que seguir trabajando y el que finalmente nos dice, ¿lo está haciendo bien o hay que mejorar la cosa? Además que esa fue otra parte que no conté, ¿no? De mi experiencia. Hubo un tema físico que se manifestó antes de la terapia. Entonces hicimos una terapia de ejercicios, de respiración, de movimiento, y se manifestó un tema físico que estaba muy relacionado con eso que yo iba a trabajar, y que estando allá me lo mostraron los caballos con esa rigidez de que no me muevo, se quedaban absolutamente quietos y apenas se quedaban sin moverse y mirándome, como diciendo, suéltenme. Y entonces luego de que se suelta, físicamente se suelta y el caballo arranca a andar. Es una cosa impresionante, súper lindo. Entonces, Sí, bueno, y no sé, tal vez terminar también diciendo algo que ha sido importante en mi vida y es el trabajar con las organizaciones, con las empresas. Entonces también tengo una empresa, soy el cofundador de una empresa que se llama Happy You, en donde, a ver, como para hacerles un resumen, es a través, a ver, ¿cómo lo digo? es como Mm, coaching con caballos para empresas, entiendo ya, ¿no? es, además de coaching con caballos, hay muchos otros temas. Es una consultora que fortalece habilidades blandas. ¿Cuáles son las habilidades blandas? Las que son inherentes al ser, el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación. Y esto en áreas de recursos humanos, pues es un tema que es supremamente importante, el trabajarlo todo el tiempo, trabajar con la gente. Y lo hacemos otra vez o mediante experiencias vivenciales que son únicas. Comenzamos haciéndolo con caballos. Este es nuestro primer hijito, fue haciendo sesiones con caballos con las empresas. Hay unos talleres de liderazgo, pero impresionantes, en donde tú pones a un líder de una compañía a llevar un caballo de estos mastodontes, eh, en fin, sin cuerdas o sin ayudas o sin agresividad, no sé, como te muestra muchas facetas de ti. Pues en pelota a los líderes desde el que está más arriba al que está más abajo. Entonces es una experiencia Además que es supremamente súper lindo, poderosa y ¿no? bonita. Porque cuando tú recuperas ese poder que me pasó en la sesión de caballos, cuando tú recuperas ese poder, tú caminas y los caballos te siguen. Mientras que tú no recuperes ese poder, los caballos no te paran ni cinco de bolas. Hasta que tú no te Y empoderas y recuperas esa energía y como que te haces, sí, es que la palabra es empoderar, cuando sientes tú toda esa energía, ese porte, y empiezas a caminar, los caballos arrancan detrás de ti, sin que tú, así como lo dices, sin que los lleves con cuerdas, sin que nada, ellos empiezan a andar para mostrar que estás empoderado como debe ser, sí, ¿no? sí, te siguen y aprendes el poder, lo valioso de crear un vínculo con otro ser, que lo puedes pasar también a tu familia, con tus colaboradores, con tus compañeros de trabajo.
hay veces se nos olvidó cómo crear vínculos, cómo conectarnos nuevamente con la gente. Incluso estamos desconectados de nosotros mismos, imagínate, y buscando conexión con otros. Pues es un tema integral también que atañe a las empresas porque pues las empresas finalmente, aunque tienen otras dinámicas y otros temas importantes a trabajarlos, pues finalmente están compuestas por personas. Y si una persona está mal emocionalmente, pues no va a rendir igual, no va a haber tanta productividad, no va, mil cosas que te afectan también toda tu parte profesional y laboral. Entonces, pues no solamente a través de los caballos, sino también a través de experiencias de senderismo, experiencias que tienen que ver con el contacto con la naturaleza, con retos dentro de la naturaleza, con los elementos, temas con la cocina, con el arte, y se logran unos talleres que son supremamente divertidos, poderosos, integradores, porque pues si es algo que es, a mí lo que más me gusta es cuando son talleres de integración, ahorita que viene el fin de año, digamos que abrimos las puertas para que vivan con sus empresas, con sus familias, con sus amigos incluso, este tipo de experiencias que son novedosas por un lado, disruptivas por otro, y finalmente de un aprendizaje enorme y que sí conectan a la gente de una manera muy bonita. Yo tengo muchos cuentos después de cómo cambia el clima laboral, porque se conocen desde otro ámbito, cómo descubres potenciales en las personas de tu equipo que nunca pensaste que tuvieran. Alguna vez pasó que el mensajero de la empresa, pues estando ahí relacionándose con el CEO, con todos los directivos, era un evento de una empresa, pues, había bastante gente, y este chino, impresionante las habilidades, las capacidades que tenía, tanto así que yo creo que ¿No un sintieron? tiempo después, creo no, nos dijeron, mire, es que le encontramos tanto potencial en ese taller a esta persona que decidimos ascenderlo, decidimos darle otras oportunidades porque lo estábamos desperdiciando ahí, pues no por nada, sino porque le encontraron un potencial diferente y para él fue, pues imagínate. Parte de eh, aguas. Como yo. y asimismo, los mismos líderes que se enfrentan, digamos, hay veces a manejar un caballo enfrente a toda la empresa que los está viendo, tienen una presión ahí, pero muestran sí o sí también su estilo de liderazgo y cuando se atreven a decir, que fue otra experiencia muy bonita que pasó con un líder, un directivo de Alto Turmeque, en donde él, su estilo de liderazgo le funcionaba, pero era percibido muy agresivo, ¿sí? Muy impositivo, una energía muy masculina, muy fuerte, ¿no? Y de pronto con los caballos el tipo se dio cuenta que podía hacerlo sin desgastarse tanto, aprovechando mejor su energía, su lenguaje no verbal y definitivamente pues sin ser tan como de la vieja guardia, sin querer decir que todo el mundo es así, pero en la vieja guardia hay un liderazgo que es muy autoritario, muy marcado, muy fuerte y se desconecta mucho de las personas, de la parte más sensible. Pues este tipo empezó a darse cuenta a través de otras personas que pasaron a hacer el mismo ejercicio que lo podía hacer diferente y lo empezó a hacer de una manera más suave, más pausada, más consciente de sus emociones, de sus movimientos. Y después de ver a esa otra persona que pudo hacerlo, dijo, oiga, ¿me dejan repetir? Y repitió y lo logró en menos tiempo, con menos desgaste. Y la prueba fue que después de esto, tiempo después, te puedo decir que casi un año después, volvimos a contactar con la empresa y nos dijeron, ustedes no saben el cambio que tuvo este personaje a partir de esa vaina que hizo allá con ustedes Sí, con los no. caballos. Hicieron magia. El tipo es otro y las cosas funcionan muchísimo mejor. Entonces, Qué impresión. son experiencias muy poderosas que hay veces no conocemos que existen
Y bueno, si tú me preguntaste que qué más me queda por ahí en el tintero, yo creo que es importante que la gente sepa que esto existe, que hay muchas maneras de trabajar no solamente con las personas de la empresa, sino con la familia, con la pareja. Hay talleres grupales donde uno se nutre muchísimo de las experiencias de otros. En fin, y bueno, y definitivamente a nivel personal siempre tenemos que estar con la mentalidad del aprendiz. Sí, sobre todo eso, la disposición, el tener esas ganas de enfrentarse a algo nuevo, como así como se acercan los niños, ¿no? Con esa curiosidad de qué me puede traer esto a mi vida, ¿no? Porque Sí, es muy impresionante lo que un caballo logra en uno. O sea, lo que a través de el movimiento, porque es el movimiento, sus actitudes, ellos no hablan, no pueden decirte con palabras nada, pero tú puedes ver absolutamente todo reflejado en ellos. Y sé que el tema de las habilidades de liderazgo y de todo esto es muy fácil de entender viéndolo así. O sea, cuando uno tiene algo que está funcionando de una manera que no es, ellos se lo muestran a uno directamente, directo. Y entonces, al corregir esto, pues estoy seguro que los equipos se empiezan a unir y empiezan a crecer de una manera impresionante, porque si nomás uno lo siente en uno mismo, pues en un equipo laboral, eso debe ser, además que estas experiencias son de esas experiencias que uno no se olvida en la vida, así porque es, como no es así algo es. que hace uno todos los días, dice uno, no, usted no se imagina, mi vida fue otra a partir de esa experiencia que viví con los caballos. Sí, es muy poderoso y queda por mucho tiempo. Yo me acuerdo de la primera sesión de caballos que me hicieron a mí perfectamente. De hecho, por eso seguí haciéndolo. Me formé en hacerlo, porque me marcó la vida, me la cambió. Entonces, pues muy Bueno, bonito, Mauro. pues Pío, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Yo le agradezco a la vida, pues que conocí a tu familia, que te conocí a ti, a Pía. Son personas maravillosas con las que sé que vamos a trabajar muchas cosas. Son personas que trabajan desde el corazón para ayudar realmente a la gente con el interés y el único interés de que la persona salga diferente a como entró, pero diferente bien, con el convencimiento de que todo lo que están haciendo lo están haciendo para que sanen y le meten todo el corazón, todo el esfuerzo, los recursos que sean necesarios que estén a la mano en los dos lugares, porque son dos lugares, uno está en Tabio, el otro está en UAT, Ujú. y son dos espacios bastante grandes en los que se pueden llegar varias empresas al tiempo sin problema. Y Entonces, pues, número uno, pues para que se animen las personas que vean este video, a las que les llegue, a vivir esa experiencia, porque es una experiencia poderosísima. Y ahora que vamos a unir estos dos mundos, pues va a ser una experiencia aún más poderosa, más impresionante, más sanadora. Entonces, pues, muchas gracias, Pío, por haber hecho parte aquí de este podcast. Mauro, a Eh, ti. yo creo que vamos a hacer otros capítulos ya contándoles qué es lo que nos vamos a inventar. Seguro. Sí, y entonces a todos ustedes muchas gracias por quedarse hasta el final y recuerden siempre que están a una hipnosis de sanar. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Chao.